Conversamos esta mañana con Mauricio Duche, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director de Espacio Público. Mauricio, como siempre, un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel y Connie. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Mauricio, ayer vimos la audiencia de cautelar de garantía. La defensa de Manuel Monsalve en este caso pretendía conseguir hartas cosas, consiguió re poco. Básicamente una cuestión bien inédita que fue que se borraran algunos contenidos del chat de un teléfono que tuvo el 16 de octubre, pero sirvió harto también para ordenar. Bueno, la propia defensa dijo, ahora entendemos un poquitito más, sabemos de qué es lo que se está investigando. Pero todo lo que pudieron acceder o ver luego titulares, si es que no vieron la audiencia, entendieron también que aquí había una relación de hecho que daba cuenta de varios delitos involucrados y que sería interesante repasar. ¿Cuáles son los delitos que para ti, los potenciales delitos involucrados que está investigando el Ministerio Público y cuánto pueden terminar complicando efectivamente el futuro de Manuel Monsalve? Nos va a servir para ir explicando también y ir encadenando un poquitito mejor las cosas. Bueno, porque explícitamente además el fiscal Armendáriz explicó las tres líneas investigativas que tienen abiertas. Ajá. Partamos por la que más obvia, porque la que destapa este caso, ¿cierto? El primero tiene que ver con la potencial delito de violación, ¿cierto? Que habría ocurrido en esta noche entre el 22 y 23 de septiembre, ¿cierto? Todo indica que la hipótesis de violación que está persiguiendo el Ministerio Público es que cuando se tiene acceso carnal, como habla el Código Penal, ¿cierto?, sin la voluntad de una persona, cuando ella está privada de razón o imposibilitada de poder defenderse, ¿cierto? El delito de violación es un delito grave en nuestra legislación. El Código Penal lo sanciona con una pena mínima de 5 años y un día, puede llegar hasta 15 años, esto sin contar que pudiera concurrir agravantes o atenuantes que pueden mover la pena. Pero ese es un escenario penal grave, esto es lo que más se sabía, ¿cierto? Pero también el Ministerio Público aclaró que estaría investigando un hecho anterior, el 1 de septiembre, ¿cierto?, que aparentemente es el que está vinculado con las versiones que el señor Monsalve le hubiera dado un beso a la víctima sin su consentimiento y le habría tocado el rostro. Esto potencialmente es constitutivo de otro delito de carácter sexual, por ponerle un nombre, ¿cierto?, que son los abusos sexuales, que básicamente sancionan al que con sorpresa o con cualquier otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima, realicen sobre ella un tipo de acto de significación sexual, que es un delito que tiene una pena un poco más baja, obviamente, que el delito de violación. Más o menos uno entiende que no es de la misma gravedad, pero una pena que va de 61 días a 3 años, nuevamente sin contar atenuante o agravante. Y probablemente lo que más nos enteramos ayer, ¿cierto? O sea, lo que había menos claridad es que hay una tercera línea investigativa. Todavía yo creo no tenemos información suficiente para el delito en concreto que se le puede imputar, porque hay varias posibilidades que tienen que ver con lo que el fiscal Armendáriz caracterizó como hechos anteriores. Los predenuncias. Predenuncia, y que tienen que ver con este conjunto de comportamientos del señor Monsalve vinculado a solicitarle, pedirle, requerirle. Hay distintos verbos que se han ocupado acá, ¿cierto? Y eso es lo que se está investigando, qué es lo que exactamente hizo a los funcionarios de la PDI, realizar diligencia investigativa, que ahora sabemos, yo diría esto es una de las cuestiones más importantes que aprendimos ayer, no solo tienen que ver con la revisión de las cámaras, sino que acercamientos o contactos con la víctima y potencialmente con personas cercanas a su círculo. Ahora, Mauricio, ¿qué delitos surgen? Perdona, ¿Qué delitos surgen de esto? Sí, dale. Déjame cerrarlo. Hasta el momento se han esbozado dos posibilidades. La primera fue que, en principio, ¿cierto?, Monsalve habría invocado ley de inteligencia para estas diligencias. Sin embargo, el Ministerio Público, en mi opinión, puso con mucha claridad que esa hipótesis no le resulta persuasiva a ellos y que más bien ellos están manejando otra hipótesis, porque estas diligencias recién se habían producido, o estas solicitudes, recién allí por el 10 de octubre, es decir, más de 2 semanas y media después de los hechos, con lo cual no es creíble, por así decirlo, que hubiera una preocupación real de inteligencia, sino que más bien esto surgió, y así lo dijo explícitamente el fiscal Armendáriz, a propósito de que aparentemente Monsalve empezó a adquirir conciencia de que podía ser denunciado. Si esto es así, y esto es lo que tiene que verificar y clarificar el Ministerio Público, potencialmente hay una infracción a la ley de inteligencia, que es una figura especial que tiene que ver con abusar de los procedimientos de inteligencia, no estando facultado para ello, y que tiene una pena que es de 61 días a 5 años. Si no se acreditara eso, igualmente puede haber otra tesis dando vuelta de un delito de obstrucción a la justicia, ¿cierto?, que es básicamente presentar antecedentes falsos o realizar u omitir actuaciones que dificulten la investigación. Es un delito que tiene una pena en principio más baja, de 61 a 540 días.
yo diría que esta pata es la que probablemente todavía hay que aclarar más en cuál es la figura imputada, pero más o menos nos estamos manejando en ese barrio. Ajá, exactamente. No, fue bien revelador en ese sentido lo de Armendari. Y fíjate que la abogada de la víctima, Mariela Santibáñez, suma una cuestión que puede ser bien delicada. Y aquí tengo dos preguntas para hacerte. Ella dice que, primero, que no sabía de la situación, que se la preguntó a la víctima quedó bien sorprendida también, porque confiesa que nunca se identificaron como funcionarios de la PDI los que le golpearon la puerta de la casa del departamento. Y que ella, haciendo memoria, dice, ahora creo entender, dice que se quedó helada, cuando Santibáñez lo conversa con ella, que se quedó helada, y que le dijo que ahora creo saber de qué se trata. ¿Ah? O sea, hubo gente que le golpeó la puerta de la casa sin identificarse como funcionario de la PDI. Y eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer, aparte de lo que pueda implicar esa figura, ¿verdad?, de no identificarte como tal, como policía, cuando haces una supuesta diligencia, ¿verdad? Es también qué tan involucrada y qué tanto puede afectar esto al personal de la PDI, porque aquí hay varias posibilidades. Monsalve definitivamente les mintió diciéndoles que creía haber sido víctima de algún tipo de acto que amenazara la seguridad, ¿verdad? Haberlo drogado, intento de extorsión o lo que fuera, que es lo que se ha dicho, les habría planteado. O derechamente se confesó y les pidió ayuda, digamos, ¿verdad? Ayúdenme a ver qué pasó o ayúdenme a saber si me va a denunciar. Pero ¿cómo? Porque aquí no solamente está el delito que él pudo cometer, sino eventualmente también la policía. No, aquí potencialmente puede haber otra cadena de delitos que surjan a partir de esto, pero yo creo que en ese sentido Javier Armendari fue bien responsable en decir, mira, esto es lo que tenemos ahora y estamos investigando. Y aun cuando no fueran delitos, potencialmente puede haber responsabilidades administrativas también en términos de cómo se ejecutan los procedimientos. Por ejemplo, la no identificación, si es parte de un procedimiento de este tipo o no. Pero yo diría en eso todavía está un poco más verde, porque razonablemente me parece el foco está en esclarecer efectivamente primero la responsabilidad, por así decirlo, del autor principal. Ya ha habido muchas presiones y muchas comparaciones con otros casos y por tanto me parece correcto que el foco esté primero en esclarecer desde Monsalves qué es lo que ocurrió. Ajá. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, solo déjame detenerme ahí porque respecto de la PDI hay varios cuestionamientos, ¿no? Y esos cuestionamientos, por supuesto, que también generan este ruido político, pero al mismo tiempo pueden de alguna manera constituir en sí mismo otro tipo de delitos que no necesariamente solo salpiquen a Monsalve, sino que terminan afectando a la propia institución. Hay cuestionamientos respecto del accionar, si recibieron órdenes del subsecretario y debieron a esas órdenes haber pasado por algún fiscal o algún juez, si actuaron sin la mayor comprensión de eventualmente lo que podían estar haciendo, como por ejemplo revisar cámaras. El entorno de Manuel Monsalve dice que en realidad fueron ellos los que le recomendaron revisar las cámaras cuando él les dijo que a lo mejor pensaba que podía haber sido drogado. Ayúdame a entender un poquitito mejor en qué dimensión puede estar comprometida la PDI y cuánto de eso pudo haber sido también mediante un engaño propiamente tal de quien ostentaba el cargo de ministro del Interior subrogante en ese momento. Sí, es que por eso digo, yo creo que esa parte es clave esclarecerla porque hace una diferencia fundamental, un poco como lo que decía Connie. O sea, si es que él en su calidad de autoridad se dirigió a la policía con información que aparentaba, ¿cierto?, generar un problema serio a la seguridad nacional, bueno, uno puede decir, tal vez la policía cometió infracciones porque hay otros conductos regulares en que se tiene que hacer esto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que, por así decirlo, él les haya pedido una paleteada, ¿cierto? Claro. Y ellos hubieran tenido plena conciencia de que esto no era un tema de inteligencia ni de seguridad. Ahora, en cualquiera de esos escenarios, yo creo que es complicado que se invoque la ley de inteligencia permitiéndole a una autoridad individual solicitar diligencias. Yo no creo que eso lo permita, ¿cierto? La ley de inteligencia tampoco, ni menos si esas diligencias están involucradas en un caso personal. Entonces yo creo que hay que revisar aquí procedimientos y desde el punto de vista administrativo seguro debiera haber una investigación al interior de la PDI, pero creo que tengo pocos elementos para pronunciarme si eso da para además configurar un delito desde el punto de vista de los funcionarios de la PDI. Estamos conversando con Mauricio Ducha a propósito de la audiencia de la jornada de ayer, tratando de entender un poquitito la dinámica de los hechos y los delitos posibles que se pueden encadenar a partir de la exposición que escuchamos de parte del Ministerio Público. Déjame preguntarte por la dificultad
del caso, Mauricio? Porque tú eres súper conocedor de la reforma procesal penal y de la forma en que tiene que operar el Ministerio Público frente a distintos tipos de investigación, ¿verdad? No quiero caer en la comparación de vuelta del caso Valdivia versus el caso Monsalve, porque yo creo que ya más o menos ha sido claro cuáles son las diferencias, pero nos sirve también para explicar la dificultad que tiene este caso. Ayer los fiscales, tanto Jacir como Armendari, hicieron ver, ¿verdad?, que el hecho de que la denuncia se haya presentado tan tarde, tanto tiempo después finalmente, hacía todo mucho más difícil y que la calidad de las pruebas que ellos tenían que presentar tenía obligadamente que ser de alta calidad para que no se las votaran en el camino. Y lo dijo el juez también en más de alguna oportunidad, justificando, entre otras cosas, el secreto de la investigación, que es un factor aquí también bien relevante. Tratemos de explicar un poquito esas cosas. Sí, a ver, porque a veces yo creo que incluso yo venía escuchando una autoridad del Parlamento haciendo la comparación, o sea, no todo parece estar tan claro. El hecho de que obviamente hay similitud de que se trata de un delito de violación y el contexto, pero ya el solo hecho del transcurso del tiempo, el que una denuncia se haya realizado dentro de las 12 horas siguientes y otra 3 semanas después, te marca una enorme dificultad investigativa. Los delitos sexuales particularmente, ¿cierto?, descansan muy fuertemente sobre prueba biológica, que normalmente, o genética, que está presente a corto plazo y que luego 3 semanas es mucho más difícil de encontrar. Pero además, en este caso, se nos mete la complicación precisamente que hubo actividades o maniobras, y esto es lo que supimos ayer, que potencialmente pueden haber ocultado, destruido información. Y eso es una arista, una línea que hay que investigar para tener claro todo ese panorama, porque el Ministerio Público cuando formalice tiene que casarse, ¿cierto?, por así decirlo, con hipótesis bien concretas. El derecho penal no funciona simplemente con sospecha, sino que el Ministerio Público tiene que, todos estos tipos penales, acreditarlos con hechos y con evidencia. Entonces, a mí me parece que en este caso, hasta el momento, uno ve un Ministerio Público que ha actuado con bastante diligencia y que ha ido acumulando bastante información en un contexto que es mucho más difícil de esclarecer por la naturaleza del delito, pero porque además este hecho tiene muchas otras aristas involucradas de las que estamos conversando. Esto tiene también otro elemento que me gustaría ver si es posible que lo dilucidemos, ¿no? Porque el Ministerio Público está trabajando, entre otros, con la PDI, pero la PDI también es un factor de cuestionamiento en estos momentos, ¿no? Sobre este caso, por el accionar que tuvieron previo a que se formulara la denuncia y cuánto pudieron haber sido o engañados por el subsecretario del Interior o de alguna manera haber actuado a nombre o bajo órdenes del ex subsecretario Monsalve. Lo pregunto porque vimos, por ejemplo, decir al ministro de Justicia, hoy subsecretario del Interior, Luis Cordero, que no había adulteración, por ejemplo, de las imágenes, lo vimos decir esto hace algunos días, que fueron revisadas por Monsalve. Esa información él la dice a partir de lo que la PDI le informa. Claro, la PDI le dice que la cadena de custodia de las imágenes se mantuvo. Claro, pero sin embargo, lo que vimos en los últimos días y especialmente ayer es que aparentemente habría medios de prueba que faltan, que pueden estar alterados, que pueden estar borrados, hay medios de prueba que pueden haber sido incluso enmascarados. Entonces, la pregunta es cuán comprometida está la policía que al mismo tiempo trabaja con el Ministerio Público en la indagatoria de este caso. Sí, pero mira, a mí el mejor indicador para esclarecer ese punto es lo que el propio fiscal regional, quien dirige la investigación y tiene todas las potestades en esta materia, dijo. Él confía en la PDI y ha decidido mantener a la PDI a cargo. El fiscal podría perfectamente, y tiene todas las facultades legales, o sea, no tiene que hacer nada raro para decidir cambiar de policía. Nuestra legislación le permite elegir con qué policía investigar cada uno de los casos. Es discrecional para el Ministerio Público. Y el fiscal Armendari ratificó, ¿cierto?, explícitamente señalando que mantiene confianza en los equipos que están a cargo de esto. Entonces, yo creo que él es el que tiene contacto más directo, él es el que conoce mejor qué es lo que está pasando en la investigación, y para mí, como te digo, es el indicador decisivo, porque si no nos podríamos siempre enredar un poco claro, bueno, los dimes y diretes, pero quien está a cargo de esto nos dice, saben que estamos bien y hemos ido avanzando bien. Mauricio, te voy a hacer una pregunta que yo sé, su respuesta es muy compleja, muy difícil y probablemente no tengas ninguna posibilidad de contestarla, pero aún así es una pregunta que probablemente más de algún ciudadano en estos momentos se hace. Hoy nosotros nos estamos enterando de una autoridad con poder que fue capaz de aparentemente, según lo que se está investigando, tomar una serie de determinaciones para tratar, insisto, aparentemente, o de borrar huellas o de despejar ciertas dudas. Pero ¿cuántas otras autoridades eventualmente podrían también haber hecho algo similar y que nunca nos enteramos? ¿Cuán permeable es
desde el punto de vista del tener ese poder, y especialmente en materia de manejo policial, de manejo investigativo, en nuestro país, que alguna autoridad pueda tomar determinaciones como las que tomó Manuel Monsalve, que sin embargo, que además quedaron en evidencia solo a partir de una denuncia? ¿Cuántos otros casos eventualmente ni siquiera llegaron a concretarse en denuncia y por lo tanto se barrió, digamos, el problema bajo la alfombra? ¿Cuánto poder? Ni nos enteramos. Claro, que no nos enteramos. ¿Cuánto poder pueden llegar a tener las autoridades como para hacer cuestiones como esta? A ver, yo creo que la pregunta que hacen es fundamental. Como tú dices, es muy difícil responderla. Yo creo que la fórmula de respuesta es que este caso está mostrando nuevamente algunas vulnerabilidades de nuestro sistema que tenemos que corregir. O sea, este caso tiene dimensiones institucionales que van mucho más allá de simplemente de qué delitos y cuánta pena le van a poner. Es decir, cómo la PDI tiene protocolos que dificulten, que pongan barreras, que transparenten, ¿cierto? Que una autoridad fuera de sus potestades legales les pide. Porque uno puede entender que tal vez un policía individual se pueda sentir presionado, pero para eso existen las instituciones, ¿cierto? Como también existen controles al interior del propio Ministerio del Interior. ¿Cómo? Ojo, legislaciones como la ley de inteligencia a veces se prestan para este uso de arbitrariedad. Hoy día que llevamos algún tiempo discutiendo una ley de inteligencia, no le he seguido el debate de cerca, ¿cierto? Y en el ambiente siempre ha estado, bueno, necesitamos ampliar muchísimo las facultades de inteligencia, ¿cierto? En el contexto de crimen organizado que tenemos, bueno, pero hay que tener cuidado que también las leyes de inteligencia, y esto lo muestra la experiencia de países vecinos, como en Argentina, se ha ocupado para abusos que no tienen que ver con esto. Entonces, hay alguna experiencia ahí de cómo poner más cortapisas institucionales, ¿cierto? Y este caso nos muestra eso, o sea, todo sistema requiere de equilibrios, de controles, y no simplemente avanzar unilateralmente, y ojalá que tengamos estas cautelas en diseños institucionales como la ley de inteligencia que se está discutiendo, y que Interior, la PDI hagan un examen profundo de su procedimiento y protocolo. Mauricio, déjame volver al tema del secreto, porque es interesante entender cuál es la dimensión del secreto al que se apeló insistentemente ayer, ¿verdad? Y la justificación que dio la Fiscalía y que avaló el juez, en definitiva, permitiendo el secreto, y el plazo de la investigación, que era otra cuestión que la defensa quería a lo menos rebajar. Poder tener acceso a la carpeta investigativa en 20 días y no en 40 finalmente, y bajo el amparo del secreto es que se impide que eso pase no en 20, sino que en los mismos 40 días que había planteado la Fiscalía. Entendamos un poquito esa dinámica desde el punto de vista del procedimiento. Sí, a ver, yo diría que lo que ocurrió en este punto es bastante estándar, es el manual de lo que dice la ley, o sea, no ocurrió nada extraordinario, y por tanto les explico a la gente esta dinámica. En principio, toda investigación que realiza el Ministerio Público es reservada para terceros, pero los intervinientes, la víctima o el propio imputado tienen derecho a acceder al contenido de la carpeta, salvo que el fiscal considere que algunas piezas de esta investigación, en virtud de unas necesidades de eficacia, es decir, para que puedan realizarse y cumplir sus funciones, se tengan que mantener reservadas. Y por tanto, lo que estaba pidiendo la defensa era acceder a la carpeta, ¿cierto? Y el fiscal le dice, no, es que yo tengo reservada, ¿cierto? Algunas piezas. Y entonces, la primera discusión, ya, pero usted no puede reservar todo, hay cosas que yo tengo derecho a acceder, por ejemplo, el parte policial. Y el Ministerio Público les dijo, sí, yo le voy a dar pleno acceso a esto, simplemente todavía no lo recibo. Es decir, en aquellas cosas en que no puede decretar reserva, el Ministerio Público se comprometió a entregarlas tan pronto las tenga. Recordemos, esto partió la semana pasada, entonces el Ministerio Público les dice, mire, hay muchas cosas que yo no van a quedar para bajar la reserva, pero me tienen que llegar y yo tengo un plazo para dárselas porque usted me las pidió y estoy resolviendo y se las voy a entregar, no se preocupe. Pero hay cosas que sí voy a reservar porque está comprometida la eficacia. ¿Por qué? Porque si usted sabe, tal vez podrían desplegarse conductas de obstrucción, ¿cierto?, que nos dificulten llevarla adelante. Y la ley lo que dice es que el Ministerio Público puede hacer eso y le da un plazo de 40 días en principio. Y el juez dijo, el Ministerio Público está haciendo lo que la ley dice y tiene toda la razón, así que vamos a señalar el plazo legal. El Ministerio Público tiene 40 días para mantener reservas sobre estos antecedentes, ¿cierto?, que no son aquellos mínimos que tiene que conocer la defensa. Entonces, yo diría, ocurrió más o menos lo que dice la ley. Hubo mucho argumento por uno u otro lado, pero más o menos lo que uno de manual esperaría que hubiera ocurrido. Que hay un espacio de cosas que para su eficacia, ¿sí? Déjenme poner un ejemplo, ¿cierto?, que no digo que sea en este caso, pero si a alguno de nosotros nos interceptan un teléfono, es evidente que por razones de eficacia no me pueden avisar que me interceptaron el teléfono, si no, no lo ocuparía. Este es el tipo de caso, claro, o el tipo de situaciones que esta regla permite. Y el Ministerio Público dio una buena justificación y el juez razonablemente compró esa justificación y estamos en un escenario muy habitual de funcionamiento de los tribunales de la justicia penal en este punto. ¿Tú dirías que las instituciones están funcionando correctamente en este caso?
Porque es un cuestionamiento Bueno, que se ha instalado con bastante fuerza a raíz básicamente de la crisis política que esta cuestión generó. sí, es que yo distinguiría dos niveles. Las Mm, instituciones de la justicia penal aparentemente están funcionando y con relativa eficiencia. no es En menor. pocos días tenemos. Exacto, Claro. estamos frente a una alta autoridad, las investigaciones están investigando, se está avanzando, probablemente en los próximos días tengamos mucho más información. Pero claro, hay todo un tema más institucional y político que queda en cuestión, lo que discutíamos antes, qué pasa con los procedimientos internos que se abren espacios para abusar de poder, ¿cierto? Pero además hay todo un tema más bien institucional político vinculado a, por ejemplo, el comportamiento de cómo reaccionó el Estado frente a esto, esto del plazo que le dieron, si se ocuparon recursos fiscales, y ahí evidentemente es un debate que está abierto y donde hay más dudas de que las instituciones hayan funcionado tan adecuadamente. Para terminar, Mauricio, cuando se produce un episodio de este nivel de remesón y por lo tanto contribuye al descrédito, a la desconfianza que la gente ya tiene respecto a nuestra institución, de nuestras instituciones, ¿en qué debería uno aferrarse, ¿no? Para tratar de alguna manera de salvaguardar que esa institucionalidad no se nos desplome frente a ese cuestionamiento más allá de la resolución final que adopten la justicia y el avance de una investigación del Ministerio Público? ¿En qué cosa uno debería más o menos aferrarse y decir, mire, en esto sí hay que confiar porque sí, digamos, se puede llegar a un buen término en una investigación como esta? Digo, porque la sensación ambiente es que aquí había una autoridad que abusó de su poder. Sí, pero una autoridad que abusó de su poder, pero cuando se hizo la denuncia, en un par de días ya se tenían incautados sus celulares, terminó renunciando. O sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Hay también mucho chimuchina política metida entre medio, en un tipo de dinámica que se está produciendo en todas las materias. Pero lo cierto es que se hace una denuncia un día lunes, el mismo día lunes, la víctima presta declaración ante los fiscales, el martes se incautan los teléfonos, ¿cierto? Tuvimos información esta semana de que ha habido bastante avance en distintas líneas investigativas, ¿cierto? Un fiscal que ha dado bastante garantía y transparencia. Entonces, yo creo que hay varios elementos para firmar, ¿no? Y además otro más, creo yo, que ha habido un razonable escándalo al conocerse estos hechos y que como sociedad y con los medios de comunicación nos escandalicemos y estemos encima, es una muy buena señal de salud. A mí me preocuparía si es que consideráramos o normalizáramos conductas de este tipo, ¿cierto? O que uno dijera, bueno, hubiera justificaciones, por así decirlo. Y parece que hoy día nadie está justificando esto. O sea, ya nadie, ¿cierto?, ha entrado en decir, no, mire, bueno. Y esto es una señal positiva, creo yo, para tomar el medio vaso lleno. Bien, pues queremos agradecerte, Mauricio, por conversar esta mañana con nosotros. Mauricio Uche, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, director de Espacio Público. Como siempre, un gusto, Mauricio. Muchas gracias. Que estés bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao, que les vaya bien.